Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional del libro de Génesis, desde el capítulo 43 en adelante. Los hermanos de José vuelven a Egipto. Así dice la palabra del Señor. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se le acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Así tú no permites llevar a nuestro hermano menor, te iremos a comprar alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal?, inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? ¿Por qué aquel hombre no preguntó específicamente acerca de nuestra familia? Respondieron ellos: ¿vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó: ¿tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos podía llevar a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre Israel: bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo, para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirá cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le dijo: ya que no hay más remedio, hagan los siguiente: echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselo de regalo a ese hombre: un poco de bálsamo, un poco de miel, perfume, mirra, nueces, almendra. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en su bolsa, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano, y además vuelva con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Lo perderé. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a mi casa, luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía.
El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron: ¿nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada? Ahora nos atacarán, nos causarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron: perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampábamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolvérselo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo le llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí le dio agua para que se lavaran los pies y le dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y, rostro en tierra, se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió: ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y, al ver a Benjamín, su hermano de parte de madre, le preguntó: ¿es este su hermano menor, del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y, ya más calmado, salió y ordenó: sirvan la comida. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro, y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y uno a otro se miraban con asombro. Las porciones le eran servidas desde la mesa de José,
pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José todos bebieron y se alegraron. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa: llena con todo el alimento que le quepa los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcance, dile: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Estos que han hecho estas muy mal. Cuando el mayordomo lo alcanzó, le replicó estas mismas palabras, pero ellos respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestra bolsa. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo. Se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida, cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar su asno volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra y José le dijo: ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle: mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón.
Cuando mi Señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a ese último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a ese hermano menor para conocerlo. Nosotros les dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo: vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos: no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante tal hombre importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue destrozado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda la vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vida. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre
y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarle descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, vivirá en la región de Gosén cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo le proveeré alimentos allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a sus hermanos Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a su familia. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Dile además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes, y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José le proporcionó los carros conforme al mandato del faraón y también le dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno le dio ropa nueva y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de su hermano, José le recomendó: no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron: José vive, José vive. Es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no le creía. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José le había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces clamó: con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme.
Israel emprendió el viaje con toda su pertenencia. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tenga temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelva. Además, cuando muera, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Beerseba y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlo. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos, nietas, y es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Hanó, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selah, Faré y Será. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Faré, Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fulá, Jod y Sinrón. Los hijos de Zabulón, Seré, Elón, Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Hagí, Esbón, Saní, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Inna, Isba, Isbi, Berías y su hermana que se llamaba Será. Los hijos de Bería, Heber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asená, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamán, Ehi, Ros, Mupin, Hupin y Ar. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan, Husín. Los hijos de Neftalí, Yasel, Guní, Jezer y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bila. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. En total de su descendiente fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 76, sin contar a las nueras. José
tenía 2 hijos que le nacieron en Egipto. En total, las familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada, y éste lo recibió en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre sus hombros. Entonces Israel le dijo a José: ya me puedo morir. Te he visto y aún está con vida. José le dijo a sus hermanos y familiares de su padre: voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y su vaca y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón lo llame y le pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrá establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. José fue a informarle a Faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas, todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido 5 de sus hermanos para presentárselo al faraón. Este le preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pasto para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén, y si sabe que hay entre ellos hombres capaces, ponlo a cargo de mi propio ganado. Luego José llegó a Jacob su padre y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tiene? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y le entregó terreno en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimento a su padre y a sus hermanos y a todas sus familiares según la necesidad de cada uno. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible.
no había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcio y cananeo se le acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron: «Dennos de comer, hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero». José le contestó: Si ya se le acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio le daré alimento. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vaca, oveja, asno, y a cambio de ello José le dio alimento durante todo ese año. El año siguiente fueron a decirle a José: «Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Ya no tenemos nada que ofrecer de no ser nuestro propio cuerpo y nuestra tierra. Ya usted va a permitir que nos muramos junto con nuestra tierra. Cómprenos usted a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestra tierra. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada». De esta manera José adquirió para el faraón toda la tierra de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón y todo en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte de Faraón. Luego José le informó al pueblo: «Desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen a Faraón, porque yo lo he comprado. Aquí tienen semillas, siembren las semillas. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. La otra 4 partes será para la siembra de los campos y para alimentarlo a ustedes y a sus hijos y a sus familiares. Ustedes no han salvado la vida y hemos contado con su favor». Respondieron ellos: «Seremos esclavos del faraón». José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo la tierra de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo: «Si de veras me quiere, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierre en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto
y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pida, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró, e Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros.